en esta conferencia de prensa, la contramañanera, con la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaríamos como de costumbre con una participación de ella y posteriormente daremos espacio a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos a la contramañanera. Este fin de semana el presidente López Obrador fue a visitar los trabajos de destrucción del Tren Maya. Lamentablemente no fue para rectificar sobre el ecocidio de nuestras reservas naturales. En un acto de irresponsabilidad fue a ver cómo van los trabajos que un juez federal ordenó suspender, mostrando un nulo respeto por el Poder Judicial y sus determinaciones. Se concedió una suspensión para detener estas obras porque se están generando daños irreversibles y por el hecho de no contar con estudios de impacto ambiental. Además de que esa obra es violatoria del derecho humano a un medio ambiente sano. Sin embargo, el presidente, en su afán por hacer cumplir sus caprichos, lo declaró como un asunto de seguridad nacional. Es una terrible simulación, ya que intenta hacer creer que es un tema de soberanía, cuando en realidad es un tema de ilegalidad. La visita del presidente López Obrador a la construcción del Tren Maya debió ser para cumplir la ley y detener la obra. Sin embargo, con sus acciones fomenta el desacato a una orden judicial y claramente confronta a las instituciones y a las organizaciones. Ha dejado claro que pretende estar por encima de la ley con tal de cumplir sus caprichos. Por ello, le exijo al Consejo de Seguridad Nacional haga pública la declaratoria sobre el Tren Maya de manera inentendible al día de hoy. Nadie conoce en qué términos está la supuesta declaratoria de seguridad nacional que, pues, dijeron se emitió el 18 de julio y eso es solamente un referente porque no hay claridad del documento. Hace ya 14 días de opacidad, 14 días de confusión, 14 días de desorden. Sin lugar a dudas, el sello distintivo de Morena. En otro tema, es claro que la violación a la ley, los disturbios, golpes, acarreos, compras de votos y quema de urnas es lo que distingue a Morena en su elección del Congreso Nacional. Demostraron una vez más que tienen un cochinero. En este espacio lo hemos denunciado muchas veces. Morena no respeta los procesos democráticos y hacen trampa para beneficiarse. Cometieron todo tipo de actos ilícitos este fin de semana. Por ejemplo, en algunos estados la policía estatal fue sorprendida llenando boletas. Otros más compraron voluntades. Incluso usaron a los servidores de la nación para amedrentar a los beneficiarios de los programas sociales para que acudieran a votar. Hoy queda claro que pues quieren destruir al INE con su tóxica reforma electoral y lo quieren destruir porque no creen en la democracia, no respetan el valor del voto de la gente, no les gustan las buenas prácticas democráticas, solo saben ser unos delincuentes electorales. Los videos e imágenes son públicos y demuestran una vez más la corrupción que impera en Morena. Quieren destruir al árbitro electoral para hacer trampa, como lo hicieron este fin de semana en su elección interna. No saben perder, pero en 2024 se van a ir. Queda claro que a Morena no le gustan los procesos limpios y democráticos y por eso es que apuestan al dedazo presidencial. Pero ahora más que nunca y después de ver el terrible proceso interno, les digo, su tóxica reforma electoral no pasará. No tienen los votos. Y también invito a todos los partidos aliados a Morena a que se den cuenta de la destrucción y voten en contra de esta reforma dañina. El Partido Verde y el PES deberán fijar una posición y los convoco a rechazar la reforma electoral propuesta por López Obrador, ya que claramente dañará a México. Muchas gracias, Sergio. Vamos con sus preguntas.
Muchas gracias, senador. Arrancamos con Gerardo Zedillo, quien le manda dos preguntas. La primera, más allá del cochinero en Morena, ¿qué pasará con los foros y discusión de la reforma electoral? ¿Se deben hacer para darle por su lado a Morena en su intención de desaparecer al INE? No, nosotros siempre estaremos de acuerdo con los parlamentos abiertos. Siempre será necesario escuchar a los expertos. Siempre será necesario escuchar a la sociedad civil organizada, a quienes pueden aportar al legislativo mejores condiciones para poder hacer una ley o evidentemente alguna reforma. ¿Qué es lo que pasa con Morena? Es que pues ocupan los parlamentos abiertos para dar a tole con el dedo, porque en realidad no quieren cambiar nada. Lo que quieren es decirle al presidente de la República, sí señor, y claramente este fin de semana han demostrado que no saben hacer elecciones, que no saben ser democráticos, que no saben respetar el voto de los ciudadanos. Ver esas listas, ver el dinero que estaban pagando, ver las peleas, ver las confrontaciones, ver las agresiones, solo de un partido político, solo de una elección interna de un partido político, y este partido hoy está en el poder, nos demuestra que por eso es necesario un INE fuerte, un árbitro fuerte que esté más allá del partido político en turno. El INE, como lo hemos dicho ya aquí, cuando ganó el PAN, reconoció el triunfo al PAN. Cuando ganó el PRI, le reconoció el triunfo al PRI. Cuando ganó Morena, le reconoció el triunfo a Morena. ¿Ustedes creen que con las imágenes de ayer a lo largo y ancho del país, estos señores de Morena están capacitados para llevar algún tipo de elección? Ninguna. Si no pueden llevar ni siquiera sus propias elecciones con orden y de forma democrática, mucho menos van a poder llevar una elección constitucional, una elección ciudadana. ¿Qué es lo que demostraron el día de ayer? Su peor rostro. Demostraron que son capaces de obligar a la gente, de amenazar a las personas, de ocupar los programas sociales. Estamos viendo cómo hay una confrontación interna, pues claramente que demuestra, que evidencia, que descubre la cantidad de corrupción que hay adentro del partido. Miren, más allá de si la señora Vilchis no respeta la ley, no respeta a sus compañeros, se brinca la fila, más allá de eso que es terrible, lo que demuestra es cómo piensan las mujeres y los hombres en el poder en México. Es el agandalle, es el pasarse de listos, es el creerse más que los demás. Y bueno, lastimosamente eso no le hace bien a México, no le hace bien a ningún ciudadano. Gracias, senadora. Igual Gerardo Zedillo le pregunta, ayer Monreal habló de que pediría a los partidos en el Senado cerrar filas con AMLO en la defensa energética contra las consultas de Estados Unidos y Canadá. ¿El PAN acompañaría esta postura? A ver, nosotros hemos dicho claramente y públicamente que no estamos de acuerdo con la política energética de López Obrador. Es una política energética dañina, que va en retroceso, que claramente demuestra que el señor presidente lastimosamente es un político del siglo pasado. Nosotros no vamos a acompañar estas políticas que dañan el medio ambiente y empoderan a Bartlett. Pero por supuesto estaremos siempre abiertos a tener reuniones bilaterales o trilaterales cuando estemos hablando de beneficiar al pueblo de México. Gracias, senadora. Víctor Mayén le pregunta, en el mismo sentido, AMLO pide a la oposición seguir el ejemplo de la elección de Morena el fin de semana, pues para él fue una buena jornada democrática. Es evidente que el presidente de la República lo que quiere es tapar el cochinero que hubo este fin de semana. Lo que quiere es mentir de manera sistemática para que esa mentira pueda ser creída por los mexicanos. Pero existen las benditas redes sociales en donde nos pudimos dar cuenta de todo el desastre
que tuvieron ayer y antier en su elección los señores, las señoras de Morena. Es evidente que el presidente de la República piensa que va a seguir engañando a los mexicanos, pero la realidad es que hoy los mexicanos están más informados que nunca y pueden ver el desorden y el desastre con el que se llevaron a cabo ayer las elecciones solamente para elegir a un consejo, a unos dirigentes de un partido político. Es increíble, pues, cómo después de ver todo el desorden, el presidente de la República se atreva a mentir de manera tan descarada el día de hoy, tratando de justificar lo injustificable. Porque la realidad es que tiene un desorden adentro de su partido. La realidad es que hay una corrupción rampante adentro de su partido. La realidad es que pagaron por los votos que fueron a emitir en este fin de semana a muchísima gente y a otra tanta la amenazaron. Claramente el presidente de la República está diciendo una mentira y lo sabe. Lo que pasó este fin de semana es muy lamentable para la democracia de cualquier partido y muy lamentable para la democracia del partido que además quiere destruir al INE. Gracias, senadora. Tuve una confusión. La pregunta anterior era de Rubén Arizmendi. La de Víctor Mayén es en el mismo sentido y básicamente más bien pregunta sobre cómo minimizó el presidente los hechos que se registraron en la elección de Morena y que solamente fue en algunas casillas, que no fue generalizado. Si pudiera darnos una opinión y una disculpa. Lamentablemente el presidente de la República minimiza la corrupción en su partido, minimiza los hechos de este fin de semana tan lamentables en una elección, como minimiza los feminicidios, como minimiza los asesinatos, como minimiza esta violencia terrible que se está viviendo en México. Pareciera que el presidente de la República vive en otra realidad. Cuando hoy lo escuché decir que había sido una buena elección, la verdad es que la primera pregunta es, entonces, ¿en qué país vive? ¿Qué información le dan al presidente? ¿Qué lee? ¿Quiénes son sus asesores que le están diciendo una verdad distinta? Y que el señor no tiene redes sociales, no puede abrir un periódico, no puede ver las noticias. Lo que está pasando en su partido es muy lamentable. Pero lo que está pasando en el país, sin lugar a dudas, es una muestra de ese desorden que tiene en su partido. Ya basta de minimizar, porque justamente por tratar de vivir en una realidad alterna, en una realidad paralela, en una realidad que a él le conviene, justamente por eso es que estamos viviendo esta crisis económica, esta crisis de inseguridad, esta crisis que está dejando a los mexicanos sin la posibilidad de acceder al derecho humano a la salud. El problema del presidente de la República es que todo lo ve desde un palacio, todo lo ve desde el privilegio, todo lo ve desde el confort que le genera la presidencia de la República, pero millones de mexicanos están viviendo otra realidad, una que lastima, una que lacera, una que violenta. Gracias, senadora. Gerardo Segura manda 3 preguntas, las voy a leer literalmente como las manda él. Dice la primera, ahora queda claro que la reforma, perdóneme, sí, ahora queda claro que la reforma electoral propuesta por López Obrador se debe ir a la basura, ya que se replicaría el cochinero que se vivió ayer en Morena. ¿Qué opina? ¿Y qué opina de que el cochinero es calificado como democrático por López Obrador? La reforma electoral propuesta por el presidente de la República, que además es una reforma tóxica que intenta destruir al árbitro electoral, minimizar al INE, sin lugar a dudas, se debe ir a la basura. Cómo se irá, y me queda absolutamente claro cómo se irá esta administración que ha generado tanto daño y tanta destrucción y tanta muerte. Es increíble cómo el presidente de la República, que aspiró a ser un transformador, hoy es capaz de mentir
de manera nacional diciendo que tuvieron una buena elección cuando fue un cochinero. Por supuesto que la reforma electoral no puede transitar, que no cuenten con los votos de la oposición, y yo hoy incluso convoco a los partidos que han estado estos últimos años aliados a Morena a que se den cuenta del daño que le pueden causar a México. Este fin de semana Morena ha demostrado su peor rostro. No podemos permitir que destruyan al INE, porque si una elección federal se lleva a cabo como el cochinero que se llevó a cabo este fin de semana, simple y sencillamente el voto, el valor del voto de los mexicanos se habrá destruido y no podemos permitir eso. Que no cuenten con nuestros votos y además ni siquiera tienen los votos suficientes para aspirar a aprobar esa reforma tóxica. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, ¿austeridad republicana o franciscana? ¿No cree que es una vergüenza e inmoralidad cuando el presidente vive en Palacio Nacional y sus gastos son sumamente elevados? Sus hijos viven en mansiones en Estados Unidos y un río de derroches en sus obras inservibles, gastos inmorales para rescatar a Pemex. Hay derroches millonarios para comprar votos, pero por otra parte no hay medicamentos y hay cierre de programas escolares. Así que quien paga las consecuencias es la población. Es una inmoralidad, engaño, manipulación, falsedad, la desvergüenza de López Obrador, ¿no cree? Bueno, claramente la austeridad franciscana del presidente de la República es nuevamente una mentira. ¿Cómo se atreve a decir que va a haber algún tipo de austeridad, que va a haber algún tipo de recorte presupuestal, cuando se atrevió a tirar 300,000 millones de pesos, 300,000 millones de pesos en un aeropuerto que no tiene vuelos? ¿Cómo se atreve a decir que van a tener una austeridad franciscana cuando su familia vive en Houston, cuando están lucrando con los contratistas de este gobierno? ¿Cómo se atreve a decir que va a haber austeridad franciscana cuando tienen una refinería que no refina? ¿Cómo se atreve a decir que va a haber austeridad franciscana cuando el Tren Maya está teniendo un sobrecosto del 90% de lo que dijeron iba a costar en una primera instancia? Evidentemente el presidente de la República miente de manera sistemática y obvio, claro, es visible para todos los mexicanos que miente, y por eso es que la gente hoy está tan decepcionada de este gobierno. Gracias, senadora. Finalmente, de Gerardo Segura, tenemos todavía más preguntas que acaban de llegar. Dice, julio es el mes más violento. La inseguridad crece sin control. La Ciudad de México ya se encuentra a merced de la delincuencia por diversos grupos. La inflación está incontenible, el país a pique y las corcholatas. Y López Obrador entretenidos en la carrera presidencial sin cumplir con sus obligaciones. ¿Qué opina y qué decirle a los ciudadanos para evitar que sigan apoyando esta situación que destruye al país? Es evidente que el presidente de la República es el eterno candidato. Es evidente que el presidente de la República no sabe hacer administración pública y lo que sabe hacer es solamente generar cortinas de humo para ocultar la realidad. Y la realidad es esa. La realidad es que hay una inflación terrible, hay una inseguridad lacerante, hay lamentablemente una falta de acceso a buenos empleos con buenos salarios. El presidente de la República está obsesionado por fabricar pobreza, pero la buena noticia es que ya estamos a menos de 800 días de que este gobierno se vaya. Ya estamos más cerca de la posibilidad de que los mexicanos podamos salir a las urnas, hacerlo de manera ordenada, de manera democrática y elegir por mejores gobiernos. Este gobierno prometió una transformación y lo único que transformó
fue el patrimonio de la familia del presidente, porque se ve claramente que están viviendo en el privilegio y están viviendo en esas circunstancias que tanto criticaban, pero que ahora pues se ve que les gusta y muchísimo. Gracias, senadora. Ara Rivera le pregunta su opinión sobre el proyecto de decreto que adiciona 2 párrafos al artículo 15 de la Ley de Amparo para que los actos de autoridad en materia de áreas estratégicas, bienes de dominio de la nación y del Plan Nacional de Desarrollo no puedan ser objeto de suspensión. Bueno, habremos de... ¿Es una propuesta de quién, Sergio? No dice de quién sea, pero ahora no nos, ahora si nos escuchas, si nos puedes hacer la precisión. Digo, pero por el tema, senador, asumo que es un proyecto de Morena. Bueno, habríamos de checarlo y por supuesto, yo creo que lo que hay que refrendar en este momento con este gobierno es que los poderes sean autónomos y sean contrapesos. Fíjense nada más, tratar de darle la vuelta a la ley con el argumento de que es un proyecto de seguridad nacional, el tema del Tren Maya, es simple y sencillamente tratar de aplastar al Poder Judicial. Pues llama la atención, ¿no? Valdría la pena que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algún momento fije una posición, porque no puede ser que el Poder Ejecutivo quiera estar por encima del Poder Judicial. Ya sabemos que quiere controlar al legislativo, tiene ahí muchos votos y lastimosamente muchos de los diputados y de los senadores de Morena pues ven como jefe al presidente de la República en lugar de ver como jefe al pueblo que los eligió. Pero tratar de aplastar al Poder Judicial, yo diría que es de las peores acciones que este gobierno ha intentado porque demuestran su rostro más autoritario. Así es que yo estaré siempre pugnando porque haya pues, digamos, haya autonomía en los poderes y haya contrapeso en los poderes. Por eso tenemos el poder trifurcado en México, por eso hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que incluso ninguno de ellos pueda ser superior o pueda generar algún tipo de injusticias. Claramente el presidente de la República pues, le gusta muchísimo el poder y le gusta muchísimo la concentración de poder, pero ante eso hay que ser una oposición fuerte, una oposición congruente y defender pues, digamos, la Constitución y defender el espacio que cada uno de los 3 poderes tiene en beneficio del pueblo, porque el que termina siendo lastimado en un exceso de alguno de los 3 poderes, sin lugar a dudas, será el ciudadano. Nos confirma Ara Rivera que es un proyecto de Morena, senadora, ¿eh? Ahora pasamos a la siguiente. Vero Méndez le pregunta, en días pasados se presentó una iniciativa para castigar hasta con 16 años de cárcel a quien daña a una mujer con sustancias tóxicas o inflamables. ¿La atrocidad contra las mujeres se resolverán con más penas? Sin lugar a dudas hay una discusión ahí sobre el alza, digamos, el aumento de años de prisión. Yo de manera personal incluso ya presenté una iniciativa y ya tiene pues quizá más de un año que presenté la iniciativa justamente para sancionar a las personas que dañen con sustancias corrosivas, que pueden ser ácidos o ahora lastimosamente todo este tipo de acciones que se están llevando a cabo, por cierto, mayoritariamente en contra de las mujeres. Pero yo diría que sí es necesario, incluso yo hace unos días solicité a la Comisión de Igualdad que pudiéramos dictaminar estas iniciativas. Fui informada por la presidenta de la comisión que están ya en proceso de dictamen para que incluso podamos pues presentarla al pleno en este periodo de septiembre-diciembre. ¿Por qué es importante? Yo diría porque hoy claramente hay una nueva y lastimosa forma de agresión y se tiene que visibilizar y se tiene que sancionar. Es terrible una mujer que es dañada y tenemos ejemplos ahí
clarísimos, pues, de testimonios que incluso han ido al Senado de la República, de mujeres que han sido dañadas o lastimadas, pues son lastimadas no solamente física, sino psicológicamente y terriblemente por toda su vida, por el resto de su vida. Así es que es necesario, pues, que ese tipo de acciones puedan ser sancionadas de manera distinta, y sí creo que sean, digamos, que además se puedan visibilizar, se pueda reconocer el problema para, en su caso, se puede erradicar. Y finalmente, senadora Gerardo Zedillo nos manda otra pregunta que le plantea, si ustedes, dice, ¿ustedes denunciarían ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el uso de programas sociales, asumo que es en la elección de Morena, inclusive ante la Fiscalía General de la República? Sí, nosotros hemos hecho, digamos, no en reacción a lo de ayer, pero nosotros hemos hecho varias denuncias. Recuerden, vamos, pues que incluso estamos esperando que acaten la resolución de las medidas cautelares, las corcholatas. Nosotros denunciamos ante la autoridad electoral este uso de programas sociales, este uso de recursos públicos para la promoción de los aspirantes de Morena a la presidencia de la República. Y lo seguiremos haciendo porque es necesario que Morena se dé cuenta que todo el cochinero que están haciendo es público, es visible y además es ilegal. Lo que vimos el día de ayer y de antier, esta compra de votos, estos fajos de dinero en las calles, estas agresiones, pues no se pueden permitir, no se deben tolerar, pero sobre todo Morena debe saber que no queremos eso para las elecciones constitucionales en nuestro país. No se necesita, eso pasó hace muchos años, eso pasó hace décadas. ¿Recuerdan cuando el gobierno decidía las elecciones? Cuando la Secretaría de Gobernación resolvía las elecciones, cuando la Cámara de Diputados era digamos, parte del proceso de las elecciones. Eso ya no puede suceder porque no puede ser que los políticos, los partidos políticos estén resolviendo sobre las elecciones de nuestro país. Por eso existen los organismos constitucionalmente autónomos, para que ellos de manera institucional, de manera autónoma, puedan llevar a cabo una elección democrática, limpia, transparente, ¿no? En donde haya certeza de legalidad. Es claro, pues, que estos señores de Morena viven en el siglo pasado, son políticos, que aunque ahora unos muy jóvenes están añorando la política del siglo pasado, y qué tristeza, porque claramente eso ya como país lo habíamos rebasado. Senadora, no tenemos más preguntas registradas. Si no hay nadie de quienes están conectados que quiera participar, daríamos por terminada este ejercicio, agradeciéndole su participación a las compañeras y compañeros de la fuente, y les enviaremos los materiales conforme los vayamos teniendo. Muchas gracias, senadora. Muy buen día y muy buena semana. Muchas gracias a ti, querido Sergio. Buen día para todos, que tengan la mejor de las semanas. Un abrazo.